Hola a todos, buenas tardes. Bueno, son las 6 en punto, así que tenemos que empezar con este webinar que tenemos previsto para hoy y en el que IEBS pues, me ha concedido el privilegio de tener la oportunidad de impartirlo. Tengo que deciros que es un tema que me apasiona especialmente, la escalabilidad en la PyME desde un punto de vista digital, que es algo a lo que he dedicado muchísimo tiempo trabajando en la trinchera, como me gusta decir. Y es un tema que me encanta y sobre el que estoy seguro que voy a poder transmitiros conocimientos útiles y, perdonar, que tenía un poquito de retorno. Bueno, como os decía, me hace muchísima ilusión tener oportunidad de daros esta formación. Y sin más dilación, pues vamos adelante. Bueno, como estáis viendo y como ya sabéis, vamos a hablar de estrategias de escalabilidad en la PyME. Y bueno, no voy a dedicar ni un minuto de vuestro valioso tiempo a presentarme. Los protagonistas sois vosotros, el contenido que os voy a impartir. Y bueno, pues aquí os dejo simplemente unos enlaces por si tenéis curiosidad sobre quién es la persona que va a impartiros esta formación. Y también os diré que soy una persona conocida en mi sector. Si ponéis Ernesto del Valle en Google, os voy a salir por todos lados. Y nada, aquí termina mi presentación. No voy a dedicar ni un segundo más a ese asunto tan poco relevante y vamos al grano, vamos a la materia, vamos a lo importante en esta sesión que tenemos por delante. Bueno, ya sabéis que los de marketing siempre nos fijamos objetivos para todo. Antes de empezar a trabajar, antes de empezar a andar, antes de poner manos a la obra, tenemos que tener muy claro qué es lo que pretendemos conseguir y para este webinar pues también hay unos objetivos definidos, en concreto uno muy específico, que es adquirir los conocimientos básicos sobre escalabilidad en la PyME con una perspectiva 100% práctica. 100% práctica significa que no voy a contaros anécdotas, no os voy a contar mi vida, no voy a hablar de teorías, no, vamos a hablar de cosas muy concretitas que sea un conocimiento útil y accionable que podáis aplicar en vuestro día a día, pues en la empresa en la que trabajéis o en la que vayáis a trabajar en un futuro, en vuestro negocio o en vuestro proyecto de emprendimiento. Al final de las explicaciones veremos si hemos conseguido entre todos cubrir este objetivo. Ya veréis cómo sí, porque bueno, pues no es la primera vez que hablo de escalabilidad y bueno, pues estoy completamente seguro de que va a quedar todo muy clarito. De todos modos, ya sabéis que tenéis un chat para ir dejando preguntas y bueno, pues al final de mi exposición responderé a las preguntas que me hayáis ido dejando, las miraré entonces al final bueno, pues entre las explicaciones que ellos de ahora y mi respuesta a las preguntas en final, estoy seguro que el propósito que nos hemos fijado lo vamos a alcanzar. Bueno, el enfoque de la formación va a ser un enfoque tipo taller, ¿vale? Porque va a ser todo muy práctico, vamos a hablar de manera muy concreta de cómo hacer las cosas y vamos a trabajar con dos ejes de análisis. En primer lugar, ya entrando en materia, ¿no? de escalabilidad de negocio. Primero, para escalar el negocio vamos a entender dónde estamos, vamos a ver cuáles son las herramientas del conocimiento y las aproximaciones que podemos aplicar para entender cómo está nuestro negocio en el momento actual desde el punto de vista de la escalabilidad. Y en segundo lugar, lo que vamos a hacer es crear una estrategia ad hoc a partir de los resultados de ese análisis. Vamos a ver cómo hacemos estas dos cosas. Por tanto, vamos a trabajar siempre sobre estos dos ejes. Y, por supuesto, hablamos de método, no hablamos de recetas, hablamos de método. Cuando veáis por ahí recetas, los típicos consejos o los típicos contenidos donde parece que mágicamente haciendo las cosas de una manera determinada tenemos la solución para todos los problemas en cualquier tipo de negocio, cuando veáis eso, desconfiad. Porque, bueno, cuando estás acostumbrado a trabajar en el mundo de la pyme, estás acostumbrado a solucionar problemas reales en empresas reales, te das cuenta de que las recetas no sirven para nada. Necesitas soluciones ad hoc. Y esas soluciones se adoptan a partir de un método. Hay métodos, pero no hay recetas. Por tanto, recordad que las recetas mágicas no funcionan. Cuando las veáis por ahí, desconfiad. Y también os diría que las recetas, cuando no son mágicas, tampoco funcionan. Las recetas no funcionan de ninguna de las maneras. Y no funcionan porque el único secreto que tenemos consiste en crear estrategias data-driven, es decir, estrategias conducidas por los datos, adecuadas a cada modelo de negocio, a cada contexto específico.
partiendo de un análisis previo. Eso quiere decir que en cada caso concreto vamos a llegar a unas conclusiones diferentes. Todo tiene que ser ad hoc y conducido por los datos. Lo opuesto a data driven, conducido por los datos, sería lo que los anglosajones llaman good driven, que sería conducido por las tripas, o traducido de una manera más correcta, pues sería tomar decisiones por instinto, como decimos aquí, y eso no es lo correcto, no es como se hacen las cosas en una empresa seria y moderna. Tenemos que tomar decisiones basadas en datos, no en el instinto visionario del emprendedor. Eso queda muy bonito en determinado tipo de conferencias, pero en el mundo real las cosas no funcionan así. Bien, por tanto, como os digo, lo que tenemos que entender es que tenemos que trabajar con un método, aplicar ese método a un análisis de nuestro caso concreto y a partir de ahí obtener una solución ad hoc. ¿Vale? Entonces, esto es lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver cuál sería el método, cómo haríamos ese análisis y, obviamente, la solución ad hoc para un negocio concreto, pues no la vamos a poder obtener. Eso tendréis que hacerlo cada uno en vuestro caso, en función de vuestro proyecto. Bien, como os decía, vamos a trabajar con dos ejes y aquí desarrollamos un poquito más la idea de los contenidos que vamos a tener en este webinar. El eje primero, que era el análisis práctico del punto de partida del negocio. Bueno, ahí vamos a hablar del coste de adquisición de cliente, abreviado como CAC. Este CAC es un acrónimo curioso porque es exactamente igual en español que en castellano, perdón, en español que en inglés. En inglés sería Customer Acquisition Cost y en castellano sería coste de adquisición de cliente, se deletrea igual. Vamos a hablar también del Customer Journey y del Customer Life Cycle, son otros aspectos que tenemos que estudiar para entender de cara a escalar nuestro negocio cuál es el punto de partida. Hablaremos también del funnel. En el eje 2, cuando ya entremos en el desarrollo de estrategias de escalabilidad específicas para nuestro negocio, bueno, pues nos vamos a basar en Growth Hacking, ya veremos lo que es, los que no lo sepáis, y bueno, pues trabajaremos sobre el funnel AAAR, más siglas, luego lo explicaré, y sobre el Customer Lifecycle. Bueno, este va a ser el enfoque que vamos a tener. Esto podríamos entenderlo como una especie de resumen de los contenidos que vamos a desarrollar en esta webinar. Como veis, vamos a ser ambiciosos, no disponemos de mucho tiempo y bueno, vamos a tener que ir muy al grano para que nos dé tiempo a hablar de todo esto un poquito. Por cierto, no hace falta que os diga que aquí vamos a trabajar conceptos que IEBS en sus distintos programas, en sus másteres, sus cursos, etcétera, bueno, pues estos son temas que se tocan en distintos programas muy en profundidad y de una manera pues mucho más extensa. Esto es un webinar y tenemos muy poquito tiempo, no vamos a poder profundizar ni de lejos tanto como a mí me gustaría, pero sí que vais a entender todo lo que os voy a explicar y sí que vais a sacar enseñanzas que van a ser muy útiles. Bueno, vamos con unas reflexiones previas que me gustaría dejar ahí pues un poquito en el aire como punto de partida para que entendamos lo que viene a continuación. Escalar un negocio no es simplemente un desafío de ventas. Esto es un error que se comete muy a menudo. Escalar un negocio no consiste simplemente en vender más. No es, bueno, quiero escalar mi negocio, voy a conseguir más ventas. Entonces lo que voy a hacer es vender más. Voy a hacer cosas para vender más. No es así de simple, ni muchísimo menos. Cuando tenemos un desafío por delante para escalar nuestro negocio, estamos hablando de un desafío de redefinición del modelo de negocio. ¿Por qué? Bueno, pues porque podemos morir de éxito si no lo hacemos bien, ¿vale? Cuando empezamos a vender más y a vender más y a vender más, si realmente somos capaces de conseguir vender más, que eso también es muy difícil, nos podemos encontrar con que sometemos nuestro modelo de negocio a unas tensiones que nuestro modelo de negocio no puede soportar, porque nuestro modelo está diseñado y adecuado a una escala determinada. Entonces no podemos cambiar de escala así como así. Vamos a tener que tomar decisiones que afectan a la estructura, que afectan a la operativa, que afectan a los precios, que afectan a una serie de cosas. Y bueno, para crecer tenemos que replantearnos el modelo. No es tan simple como vender más. También puede suceder que intentemos vender más sin hacer otra cosa que adoptar medidas puramente comerciales y que fracasemos porque nuestro negocio no está diseñado para eso, ¿vale? Entonces, si seguimos con este escenario pensando en positivo de morir de éxito,
porque sí, la muerte es terriblemente negativa, pero uno siempre puede decir, hombre, si tengo que morir, que sea de éxito, ¿no? No de fracaso. Bien, este escenario de morir de éxito porque estamos trabajando solamente las ventas y no estamos redefiniendo el modelo de nuestro negocio, nos podemos encontrar, pues, bueno, pues con que podemos estar vendiendo un volumen de producto o servicio que la organización no puede asumir, podemos estar teniendo una pérdida de rentabilidad operativa, podemos estar incurriendo en una pérdida de calidad del producto o servicio, porque estamos vendiendo más de lo que podemos hacer, podemos estar sometiendo nuestro negocio a un crecimiento desordenado que tensiona estructuralmente la organización, es decir, pueden pasar muchas cosas que yo más de una vez he visto que conducen a la muerte del negocio, cosas que te llevan por la senda del crecimiento en facturación hasta que de pronto todo empieza a desmoronarse como un castillo de naipes, se empiezan a perder clientes, se empiezan a marchar empleados clave en la organización y al final, bueno, pues ese crecimiento no es más que un espejismo que precede a la muerte del negocio. No queremos que nos suceda esto, ¿vale? Por tanto, no olvidéis que escalar un negocio no es vender más. Por supuesto, habrá que vender más, habrá que incrementar la facturación, pero realmente lo que estamos haciendo es redefinir el modelo, no es simplemente incrementar las ventas. Bueno, otro pensamiento importante, esto se lo he oído decir sobre todo a muchos expertos en el área financiera, es una reflexión muy financiera, pero con la que yo estoy muy de acuerdo, porque bueno, las matemáticas financieras nos demuestran que lo que pone aquí es cierto para pymes consolidadas, para una startup, una pyme que está empezando y que no tiene clientes o tiene muy poquitos, esta frase obviamente no es cierta, pero una pyme que ya está consolidada, que ya tiene un volumen de negocio arraigado y que tiene una buena atracción, es mucho más rentable invertir en los clientes que ya tenemos que conseguir clientes nuevos. Mucho más rentable. Esto no quiere decir que haya que olvidarse de conseguir clientes nuevos, ¿no? Tenemos que seguir trabajando para conseguir clientes nuevos, pero tenemos que ser muy conscientes de que cada euro invertido en incrementar los resultados económicos de nuestro negocio va a ser mucho más rentable si lo estamos invirtiendo en vender más a los clientes que ya tenemos, es decir, en fidelizarlos, en aumentar la frecuencia con la que nos compran, que si lo invertimos en captar clientes nuevos. Captar clientes nuevos cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo, siempre es más caro, siempre es menos rentable. ¿Por qué es importante esta reflexión? Bueno, porque si tenemos recursos limitados para escalar nuestro negocio, si queremos invertir en escalar, pero no tenemos una gran cantidad de recursos para hacerlo, es mucho más sabio, es mucho más inteligente tener un plan de escalado de nuestro negocio basado en el trabajo con los clientes que ya tenemos. Vale, creo que es el mejor consejo que os puedo dar en este punto por mi experiencia. Y espero que lo recordéis porque además ya os digo que esto, aunque puede parecer discutible, opinable, desde el punto de vista de las matemáticas financieras es un hecho que está demostrado. Por supuesto, hay determinados tipos de negocio que son muy especiales. Por ejemplo, imaginaos un negocio donde no hay recurrencia, un negocio donde al cliente por alguna razón solamente le puedes hacer la venta una vez. Obviamente en ese tipo de negocio pues esta reflexión no funcionaría, pero hablando de los negocios en general, de la mayoría de ellos, esto es cierto. Así que os recomiendo no olvidarlo. Bueno, vamos a trabajar ya en la práctica con el coste de adquisición de clientes. Es un concepto que quiero que entendáis y os voy a poner un ejemplo práctico con numeritos reales para que lo entendamos todos esto, cómo se calcula y por qué es fundamental para entender el punto de partida en el que se encuentra mi negocio. Bueno, yo tengo que ser capaz de responder desde el punto de vista de la analítica de mi negocio a esta pregunta: ¿cuánto dinero me cuesta conseguir un cliente? Yo esto se lo he preguntado a muchos empresarios, muchas veces, desde hace muchos años. Os puedo asegurar que 9 de cada 10 veces, o probablemente 9,5 de cada 10 veces, no me saben contestar. No sé si me puedo atrever a decir que la mayoría de las empresas no saben cuánto dinero les cuesta conseguir un cliente, pero sí os voy a decir que es un drama no saber esto. De entrada, sin saber esto, hay cosas como nos encontramos ante una situación como, por ejemplo, pues que no seamos capaces de medir la rentabilidad de nuestras acciones publicitarias y que sea literalmente imposible crear un plan de escalabilidad. ¿Cómo voy a escalar mi negocio? ¿Cómo sé cuánto tengo que invertir en escalar mi negocio? ¿Qué cosas tengo que hacer si no sé cuánto me cuesta conseguir un cliente? Vamos a ver un ejemplo
de este tipo de análisis concreto, donde vamos a trabajar con dos variables, el coste de adquisición de cliente y el ticket medio. El ticket medio, supongo que lo sabéis, pero lo explico por si acaso, es el importe medio de la compra cuando alguien me compra, ¿vale? Es decir, si yo tengo 1000 clientes que me están comprando, de media, en cada compra que me hacen, ¿cuánto dinero se deja? ¿Vale? Ese sería el ticket medio, ¿vale? Cada vez que yo vendo, tengo un importe de media que me van a dejar los clientes. Si es un comercio electrónico, pues un cliente me hará una compra de 30 euros, otro de 70, otro de 110. Si yo calculo la media de esos importes de las compras, me va a salir un dato, ¿vale? Bueno, pues ese sería el ticket medio. Bien, y aquí tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo muy concretito que vais a entender muy bien. Bien, aquí tenemos una plantillita de cálculo del coste de adquisición de cliente y aquí estamos trabajando con un supuesto que es, bueno, clientes de un negocio que entran a través de campañas publicitarias. Imaginaos que esta empresa está haciendo campañas en Google, campañas en Meta y esta es su vía de adquisición de clientes, su vía principal. Pongamos, por ejemplo, que es, pues no sé, pues una gestoría. Vamos a poner un negocio muy tradicional. Una gestoría contable que presta servicios de contabilidad a sus clientes. Entonces, bueno, esta gestoría, cuando alguien busca en su distrito, en Google, gestoría, bueno, pues aparece el anuncio de la gestoría, los resultados de búsqueda. O se hace una campaña en Instagram o en Meta para que los pequeños empresarios de esa zona, pues cuando se meten en estas redes sociales, les haga un anuncio de esta gestoría, etcétera, ¿vale? Bueno, digamos que esta es la vía de captación de clientes para esta empresa. Esta empresa va a saber, o debería saber, a cuánto le cuesta el clic, ¿vale? Cada vez que alguien hace clic en el anuncio para ir a la web, eso tiene un precio. Vamos a suponer en este caso que es de 50 céntimos. Bien, eso significaría que 100 visitas, si cada una cuesta 50 céntimos, hago clic en el anuncio, visito la web, 50 céntimos, eso significa que 100 visitas tendrían un coste de 50 euros. Esta empresa está comprando tráfico para su web a 50 euros las 100 visitas. Siguiente dato que la empresa tiene que tener, y esta es otra cosa que muchas empresas no tienen, y es, vamos, yo me subo por las paredes como Spiderman, porque me da muchísima rabia que se falle en algo tan básico como esto en estas alturas del siglo XXI. Tenemos que saber qué porcentaje de los clientes que nos visitan nos compran. Y da igual que sean clientes que nos visitan por la web, que nos visitan en persona, que nos llaman por teléfono, da igual. Yo tengo que saber del total de clientes que se ponen en contacto conmigo, que me descubren, que me conocen, que miran mis cosas, tengo que saber qué porcentaje de ellos al final se acaba convirtiendo en cliente. Eso es un dato absolutamente esencial. Yo en este sentido siempre pido a las personas que asesoro, a mis clientes, empresas donde trabajo, que se tenga una disciplina muy estricta de control de atribución. La disciplina de control de atribución, para que lo entendáis, es algo tan sencillo como equipo de la empresa, muy especialmente persona que está en la centralita. Cada vez que alguien llama, cada vez que alguien viene por la puerta, cada vez que un potencial cliente entra en contacto con nosotros, tenemos que llevar la cuenta y tenemos que saber por dónde nos viene, cómo nos ha conocido, ¿vale? Yo sé, puedo saber cuánta gente hace clic en mis anuncios y me viene a visitar a mi web. Es un dato de analítica digital que lo tengo disponible en mis campañas o en la analítica de mi web. Pero tengo que tener también en cuenta pues qué personas hacen clic en el anuncio, me ven en la web y luego bueno, pues se acuerdan y llaman a la empresa. Es decir, yo tengo que tener muy controlado ese punto. Porque tengo que calcular el ratio de conversión. ¿Qué es el ratio de conversión? El porcentaje de estas visitas que finalmente se convierten en clientes. Si no conozco el ratio de conversión, no puedo conocer mi coste de adquisición de cliente, no puedo conocer la rentabilidad de mis acciones de marketing, voy a ciegas, llevo una venda puesta en los ojos, ¿vale? Esta banda que llevo aquí, me la bajo y no veo nada. Bueno, este ratio de conversión que pone aquí es un ratio de conversión magnífico, un 2% parece poco, pero es muchísimo. Yo ahora mismo me daría con un canto de los dientes. ¿Cuántos negocios quisieran? Un 2% significa que de
estas 100 personas que me visitan y que me han costado 50 euros en total, 2 se van a convertir en clientes. ¿Vale? Tengo un ratio de conversión del 2%. 2 de cada 100 personas que me visitan se convierten en clientes. Bien, como llevar a mi web 100 visitas me cuesta 50 euros y esas 100 visitas me generan 2 clientes, yo ya tengo calculado mi coste de adquisición de clientes, 25 euros. A mí comprar un cliente me cuesta 25 euros. Seguro que os estáis dando cuenta de ahora de lo importantísimo que es este dato. ¿Os estáis dando cuenta de lo importante que es este dato? Vamos ahora a ponerlo en relación con el ticket medio. Vamos a suponer que mi ticket medio es 80 euros. Por cierto, este coste de adquisición de cliente tiene mucho sentido con este ticket medio de 80 euros, pero os voy a poner un ejemplo distinto para que contextualicéis mejor. Imaginaos un bufete de abogados. Yo conozco bufetes de abogados que tienen un coste de adquisición de cliente de 500 euros. Les cuesta 500 euros conseguir un cliente. Compran clientes por 500 euros, 500 eurazos, y están encantados. ¿Por qué? Porque el ticket medio a lo mejor son 3.000. Y dicen, encantado de gastarme 500 euros en conseguir un cliente. Si luego ese cliente de media le voy a sacar 3.000, ¿vale? ¿Entendéis un poquito que esto, dependiendo del modelo de negocio, aquí volvemos a lo que decíamos al principio, ¿os dais cuenta cómo es importante tener en cuenta el modelo de negocio y su potencial redefinición cuando estamos hablando de escalar el negocio? Bueno, pero sigamos con este ejemplo de gestoría que, bueno, pues es 80 euros, ¿vale? Yo, cada vez que viene un cliente, pues venga, por mis servicios de gestoría le cobro 80 euritos. Pero yo tengo un margen operativo, ¿vale? Porque, bueno, imaginaos que vendo mercancía, imaginaos que tengo un e-commerce. Si yo vendo mercancía en mi e-commerce por valor de 80 euros, a lo mejor a mí esa mercancía me ha costado 40, no es gratis. Yo se la he tenido que comprar al fabricante para podérsela vender a mi cliente, entonces tengo un margen del 50%, ¿no? Entonces, aquí es conveniente tener en cuenta el margen, ¿vale? Para hacer los números bien. En este caso estamos suponiendo, simplemente por rellenar esta plantilla y seguir con nuestro ejemplo, que el margen es del 50%. Bien, bueno, pues, ¿qué es lo que tengo aquí? Yo tengo una maquinita que yo le meto 25 euros por un lado y por el otro me salen 40. Vale, imaginaos, yo este tipo de ejercicio lo hago a menudo con inversores. Hay inversores que me llaman y me dicen, Ernesto, mira, te voy a encargar que analices la viabilidad de este negocio en el que voy a invertir. Vale, hazme tu análisis para este tipo de análisis, fundamentalmente, no exclusivamente esto, más cosas también, pero esto fundamentalmente para intentar entender si el modelo de este negocio en el que quiero invertir realmente tiene potencial. Y fijaos, esto es una maquinita de hacer dinero muy interesante. Le meto por un lado 25 y por el otro salen 40. Fantástico, ¿verdad? Bueno, pues esta operación está incompleta. Os voy a dejar unos segundos para pensar por qué está incompleta. Vale, pensadlo bien, porque aquí realmente esto parece que pinta bien, pero falta algo, en realidad pinta mucho mejor. Aquí falta algo, ¿vale? ¿Qué puede ser? Bueno, como tenemos poco tiempo, no podemos malgastar aquí segundos con el drama, ¿vale? Así que vamos a pasar a la siguiente slide. Y claro, tenemos la frecuencia, porque yo aquí tengo un ticket medio de 80 euros, sí, pero ese es el ticket medio de la primera compra, pero como yo tengo una gestoría, el cliente presumiblemente me va a seguir pagando todos los meses. Si yo supongo que el tiempo de vida medio de mi cliente es de un año, en suponer, pues la frecuencia será 12. De media, bueno, pues habrá clientes que los tenga 2 años, habrá clientes que se vayan a los 6 meses porque su negocio fracasa. Supongamos que la media es un año, bueno, pues yo voy a tener una frecuencia de 12 porque en ese año me va a pagar 80 euros 12 veces. Con lo cual, mi margen es de 480 euros. Mi maquinita de hacer dinero es una maquinita donde yo por un lado le meto 25 euros y por el otro salen 480. Señor inversor, venga corriendo
a poner dinero para escalar este negocio, ¿vale? ¿En qué consistiría escalar aquí? Bueno, digamos, ¿qué aportaría el dinero del inversor o de un préstamo que pidamos al banco para escalar aquí? Bueno, pues lo que estaríamos haciendo es decir, oye, en lugar de traerme 100 visitas, voy a traerme 100.000, ¿vale? Voy a traerme 100.000 y bueno, pues en lugar de tener 2 clientes, voy a tener 2.000, ¿vale? Pero claro, ¿esta gestoría puede tener un mercado tan grande? Pues a lo mejor no, ¿vale? Fijaos cómo aquí estamos hablando del modelo de negocio, ¿verdad? A lo mejor no es razonable lo que acabo de decir. A lo mejor resulta que esta gestoría debería abrir una sucursal en el distrito de al lado. A lo mejor esta gestoría lo que tiene que hacer es redefinir su modelo de negocio. A lo mejor esto no es tan simple como, venga, vamos a hacer más publicidad y a conseguir más clientes. ¿Vale? ¿Entendéis lo que os quiero decir, verdad? Bueno, esto es el ejercicio del coste de cálculo de coste de adquisición de cliente, que es importantísimo. Llevo ya algunos añitos insistiendo en esto. Bueno, las personas que me escuchan generalmente me hacen caso, pero bueno, pues como no soy un conferenciante de fama mundial, pues eso tampoco se lo he podido contar todavía a muchos miles de personas. Espero que me hagáis caso, vosotros. Bueno, tenemos que seguir avanzando, ya nos quedamos en tiempo. Bien, aunque esto del coste de adquisición de cliente era el aspecto en el que yo quería poner más el acento, ¿vale? Creo que era el más importante de ver con vosotros. Bueno, vamos a hablar de la parte de User Journey. Tenemos que entender también, para conocer nuestro punto de partida, no solo lo que acabamos de ver, sino también cómo se relaciona nuestro cliente con la marca. En este sentido, tenemos que ser user-centric, es decir, tenemos que estar muy centrados en el usuario y no ser ombligo-centric, ¿vale? Ombligo-centric es como son muchas empresas que se miran a sí mismas, ponen el foco en su producto, ponen el foco en su organización, ponen el foco dicen esto de persigue tus sueños. No, no. Los sueños que tienes que perseguir no son los tuyos, son los de tus clientes. Los emprendedores que persiguen sus sueños fracasan. ¿Vale? Los que triunfan son los que persiguen los sueños de sus clientes, o mejor dicho, aquellos cuyo sueño es hacer que sus clientes consigan los suyos. Eso sí que es bonito. Mi sueño es ayudar a mis clientes a que consigan sus sueños. Si yo lo que hago es perseguir mis sueños de espaldas a los sueños, los intereses y las necesidades de mis clientes, os aseguro que voy a soñar mucho y voy a fracasar mucho también, ¿vale? Entonces tenemos que poner el foco en el usuario. Esta frase la he puesto aquí, aunque la habréis oído miles de veces, para reforzar un poquito esta idea. Todos los emprendedores de éxito que escriben libros, que dan conferencias y que cuentan pues, las 37 startups exitosas que han montado, todas estas personas siempre dicen esto. Dicen que un buen día llegaron a la conclusión, después de haber fracasado en sus primeros intentos, que lo más importante no es lo que vendes, sino el cómo lo vendes, ¿vale? Por tanto, no lo olvidemos. Y el cómo importa porque cuando te das cuenta de que el foco tiene que estar puesto en el usuario es cuando te das cuenta de que lo importante es el cómo y no tanto el qué, porque el cómo te lo va a decir el usuario te va a decir cómo lo quiere, por qué lo quiere, cuándo lo quiere, cómo lo quiere, etc. Bien, para entender todo esto, lo que tenemos que hacer es pintar nuestro User Journey. Esto es imposible explicarlo en un seminario. Tenéis cursos en iOS sobre esto y un montón de programas y formaciones que hablan del User Journey, un concepto muy importante hoy en día, pero os voy a explicar en qué consiste para que lo entendáis. Bueno, nosotros vamos a tener unos arquetipos, que son unas personas que van a representar a nuestros potenciales clientes. El arquetipo no existe, es este señor no existe, de hecho es una imagen generada por inteligencia artificial, pero digamos que es una imagen que representa de forma arquetípica a un segmento de nuestros clientes. Bien, este segmento de nuestros clientes tiene unas necesidades, unas expectativas, se relaciona con nosotros de determinadas maneras y su relación con nuestro producto o servicio va a recorrer a lo largo del tiempo, como veis aquí, distintas fases. Esas fases van a tener unos distintos niveles de intensidad emocional, que en este caso estarían representados por esta curva roja que veis aquí.
Y en cada una de esas fases van a suceder una serie de cosas que son importantes para esta persona. Yo tengo que saber todo esto, tengo que saber qué cosas ocurren en esas fases que son importantes para esta persona, cómo la afectan emocionalmente, qué está pasando ahí. Y tengo que descubrir qué oportunidades tengo de trabajar sobre esas cosas para que la experiencia de esta persona en su relación con mi marca, producto o servicio mejore. ¿Vale? Este User Journey es una estrategia de definición para optimizar la experiencia de mi usuario. ¿Vale? Entonces, bueno, digamos que este sería otra de las cosas que tenemos que hacer para tener un punto de partida sólido de análisis de nuestro negocio a fin de poder escalar, sabiendo lo que estamos haciendo. Bueno, esto nos enlaza con el concepto de Customer Lifecycle, y es que nuestro cliente, cuando no solamente es alguien que tiene una relación con nuestra marca, sino que ya nos está comprando, desde el momento en que nos descubre hasta el momento en que nos abandona y deja de ser cliente, va a pasar por una serie de fases y va a tener un ciclo. Tengo que pintar esto también, tengo que conocer, pintar, como lo estáis viendo, mi ciclo de vida de mi cliente y sobre todo tengo que saber cuánta gente tengo en cada uno de estos puntos. Vale, voy a explicar esto un poquito para que se entienda bien, porque bueno, yo creo que esto sí que podemos explicarlo un poquito más en profundidad en el seminario con el tiempo que tenemos. En primer lugar, la persona, mi cliente va a tener un momento de primer contacto con mi marca, ¿vale? Este sería el primer estado, el primer estatus de mi cliente. Me conoce, tiene un primer contacto con mi marca. Cuando me compra, se convierte en un nuevo usuario. Cuando repite compra, es un usuario recurrente. Pero también puede suceder que no repita compra y se convierta en un usuario durmiente, que esto es una forma positiva, elegante de decir usuario que he perdido, ¿vale? Pero bueno, vamos a llamarlo durmiente, como se le llama así porque, bueno, dado que ya nos conoce y que ya nos compró, aunque ya no nos compre, sigue habiendo ahí una relación con él, al menos en su memoria, ¿no? Es decir, podemos rescatarlo. De hecho, alguien que es durmiente puede volver a ser current, ¿vale? Y cuando tenemos un cliente recurrente que además nos recomienda activamente, habla bien de nosotros en las redes sociales, nos recomienda a sus amigos, etcétera, lo que tenemos es un referral user, ¿vale? Es un usuario que además nos está recomendando, una especie de embajador de nuestra marca. Bueno, yo tengo que saber, antes de poder escalar mi negocio y de definir una estrategia de escalado, tengo que saber a cuánta gente tengo en cada uno de estos estados. ¿Cuánta gente tengo en esta fase? ¿Cuánta gente tengo como nuevo usuario? ¿Cuánta gente tengo que son usuarios recurrentes? ¿Cuánta gente me está recomendado? ¿Cuántos usuarios pierdo? ¿Vale? Tengo que tener números aquí. Porque si no tengo esta información, estoy perdiendo datos que son absolutamente esenciales sobre mi negocio. Acordaos lo que decía al principio. Tomar decisiones data-driven, conducidas por los datos. Estos son los datos. El coste de adquisición de cliente, cuánta gente tengo en cada uno de estos estados. Estos son los datos, sin los cuales yo no puedo tomar decisiones de negocio, salvo que las tome en plan intuitivo, como se hacía hace 50 años. Bueno, hay muchísima información por ahí, os habrán hablado mucho y bueno, y hay mucha formación también sobre lo que se conoce como embudo de ventas. Los datos del embudo de ventas son los datos que se refieren a esta parte del proceso, ¿vale? Es decir, ese, digamos, ese embudito por donde pasa nuestro cliente cuando nos conoce hasta que nos compra por primera vez. Ese sería el embudo de ventas, ¿vale? Bueno, pues imaginamos que llegamos a estar en contacto con miles de potenciales clientes y a medida que van avanzando en el proceso de ventas se nos van cayendo por el camino, por eso hablamos de embudo, por la forma de embudo que esto tiene, y hasta que se convierten en un nuevo usuario. Bueno, el embudo es muy importante, pero no es suficiente. Hay mucha gente que está como muy obsesionada con el embudo porque está instalada en esa idea de que escalar consiste en vender y ya está. Pero fijaos, aquí vemos claramente que el embudo de ventas nos está hablando de un fragmento muy pequeño de nuestra relación con el cliente.
un fragmento muy importante, sin duda, pero pequeñito. Es esto que está aquí. Y nos está dejando fuera todo lo demás. ¿Vale? Por tanto, es importante que trabajemos con el ciclo. Bueno, vamos a hablar ya en esta recta final, en los últimos 10-15 minutitos que nos quedan, antes de pasar a las preguntas, vamos a hablar de cómo podemos trabajar, una vez que tenemos toda esta información, para ponerla al servicio del escalado de nuestra empresa, ¿vale? Cómo podemos definir un plan ad hoc, un plan específico para escalar nuestra empresa. Y aquí de lo que vamos a hablar es de Growth Hacking, que es la metodología que yo os propongo. Bueno, el concepto esencial de Growth Hacking desde el punto de vista de la escalabilidad es este, ¿vale? Es digamos, estas 6 etapas que fueron definidas por Dave McClure y que son, yo creo que el eje fundamental de toda la filosofía de Growth Hacking y toda la metodología de Growth Hacking. Son las etapas por las que atraviesa nuestro cliente desde que tenemos el primer contacto con él hasta que se convierte en un usuario recurrente. Es decir, aquí lo que hacemos es tener una especie de superembudo que no nos está hablando, permitidme que vuelva atrás, es un superembudo que no nos está hablando solo de este tramo, sino que nos está hablando del flujo completo, ¿vale? Por eso estamos diciendo aquí, ¿cuál es la combinación ganadora? Bueno, pues vamos a combinar el funnel de ventas tradicional con esta nueva visión de ciclo de vida del cliente y llegamos a esto, ¿vale? A estas 6 fases donde estamos teniendo en cuenta la retención del cliente, donde estamos teniendo en cuenta el incremento del revenue, del incremento de los ingresos que el cliente nos deja y donde estamos teniendo en cuenta incluso que el cliente nos recomiende, que hable de nosotros en las redes sociales, que nos consiga otros clientes, etcétera. Bueno, este sería el funnel AR. Bueno, esto de AR tiene mucha gracia porque es el acrónimo de estos términos que veis aquí, pero bueno, también bueno, pues es un poco como un grito de al ataque, ¿no? Y bueno, yo creo que es estupendo porque refleja muy bien el espíritu de lo que es el growth hacking. Tenemos que atacar el problema porque el growth hacking consiste pues en hackear nuestro modelo de negocio para crecer más rápidamente, de una manera más rápida, más sencilla y más consistente, ¿no? Entonces, bueno, trabajando sobre este embudo, aquí lo que vamos a hacer es, pues, ver cuántas personas tenemos en cada una de estas fases. Aquí tenemos un ejemplo práctico para que lo entendáis mejor. Por ejemplo, awareness. Awareness es el primer contacto. ¿Cuánta gente se entera de que existo? Imaginaos que tenemos 500.000 de personas que visitan nuestra web. Vale, eso sería gente que está en awareness. Saben que existimos. Acquisition. Acquisition se refiere al momento mágico en el que esas personas aceptan nuestra propuesta de valor. Aceptar nuestra propuesta de valor significa que de alguna manera hacen algo que nos lleva a pensar que realmente han entendido lo que les vendemos y lo quieren. Aún no lo han comprado, ¿vale? Pero ya de alguna forma han aceptado nuestra propuesta. En este caso, esto tenemos que decidir cómo medirlo, porque en cada modelo de negocio es diferente, ¿vale? Pero imaginaos que estamos hablando de un e-commerce, una tienda online, y en ese caso podemos decir, bueno, las personas que meten el producto en el carrito son personas. Luego, la mayoría de los carritos, como sabéis, se abandonan, ¿no? Pero cuando alguien navega por mi web, mira los productos y llega a meter alguno en un carrito, esa persona claramente está interesada en ese producto, si no, no lo habría metido en el carrito. Luego a lo mejor no me lo compra porque no quiere pagar gastos de envío, porque le parece caro, porque lo piensa mejor, o porque realmente no quería comprar y solamente estaba llevando el carrito pues, para organizar sus ideas de cosas que le interesan. Pero ya me está diciendo que le interesa. Bueno, eso sería acquisition, ¿vale? Activation, esto ya es la activación, lo que también se suele llamar conversión, cuando esa persona ya se convierte en un cliente. Vale, en este caso, bueno, pues me compran, han finalizado el proceso de compra. Fijaos que ya son 2.500. Empezamos con 500.000 y ya tenemos solo 2.500. Bueno, ¿veis el embudo? El embudo es porque se nos van cayendo por el camino y esto es absolutamente normal, por razones obvias, ¿no? Bien. Pero el embudo tradicional terminaba aquí en la conversión, porque era un embudo de ventas.
Pero yo aquí ya no estoy en ese escenario anticuado de vendedor, de creerme que puedo escalar mi negocio simplemente vendiendo más y sin preocuparme de nada más. No, aquí estoy en un escenario moderno, avanzado, donde yo tengo en cuenta los estados posteriores y donde sé, como hemos visto antes, que de hecho me va a ser más rentable invertir en estos estados posteriores que en los primeros. ¿Vale? Conseguir que alguien pase de awareness a activation, esto cuesta mucho dinero, mucho tiempo y mucho esfuerzo y es muy complicado. En cambio, cuando ya tengo al cliente, cuando ya me está comprando, invertir ahí para retenerle, para que gaste más o para que me recomiende, esto es mucho más rentable, ¿vale? Entonces, a lo mejor es por aquí por donde quizás debería empezar a escalar. Pero bueno, esto es una decisión que tenemos que tomar para cada negocio. Y bueno, pues fijaos cómo pues se va reduciendo la cantidad, ¿no? ¿Cómo de rentable puede ser el decir, voy a trabajar con estos 500? Solo son 500, pero ya me están comprando. Son gente que me está comprando recurrentemente, ¿vale? Entonces a lo mejor puedo conseguir que se gasten más, que me compren con más frecuencia, que en lugar de comprarme una vez al mes, me compre una vez cada 15 días, que su ticket medio, en lugar de ser de 50 euros, pues sea de 63, ¿vale? Bueno, pues este sería el esquemita basado en growth hacking que yo recomiendo para conceptualizar el por dónde tenéis que trabajar el escalado de vuestro negocio. Bueno, ¿cómo damos el siguiente paso? ¿Vale? Para ser aún más prácticos y decir, vale, Ernesto, muy bien, yo ya tengo hecho este análisis, pero ¿cómo convierto esto en una estrategia efectiva? Bueno, fijaos, aquí, desde el punto de vista del growth hacking, lo que se nos propone es que definamos una OMTM. OMTM significa One Metric That Matters, una métrica que importa, una única métrica, una supermétrica, un único concepto que es el más importante de todos. ¿Cuál es la métrica más importante en awareness? ¿Cuál es la métrica más importante en activación? ¿Vale? ¿Qué métrica me está definiendo mejor mi desempeño en esa etapa? Por ejemplo, en activación, si yo lo que tengo es una tienda online, pues esa métrica que importa, esa métrica la más importante de todas, seguramente es el ratio de conversión, ¿vale? Es decir, qué porcentaje de la gente que visita mi web al final me compra. Quiero mejorar ese ratio, ¿vale? Bueno, esto evidentemente varía en cada negocio, así que no puedo daros aquí una métrica ideal porque en cada negocio será diferente y dependerá pues de qué es lo que vendemos, cómo lo vendemos y de la información que tengamos aquí, de la información que tengamos aquí, de la información que tengamos en nuestro coste de adquisición de cliente, etcétera. Bien, bueno, cuando ya tenemos estas métricas que importan para cada uno de estos 6 conceptos, lo que vamos a hacer es definir una estrategia para mejorar cada una de estas métricas. Una estrategia para la métrica que importa de awareness. Una única estrategia para la única métrica que importa de adquisición. Toda la organización tiene puesto el foco solo en estas 6 cositas. Lo demás no importa. Me olvido de lo demás. Todo el foco de la organización en esta métrica que es la que importa. ¿Qué es lo que vamos a hacer para mejorar el referral? Una única cosa, ¿vale? Y bueno, pues aquí tengo un ejemplo para, no quería dejar esto así en la bruma. Os he comentado que, claro, esas métricas tan importantes, tan únicas, dependen de cada negocio, pero aquí tengo algunos ejemplos para que lo entendáis un poquito y que la idea quede bien fijada, ¿no? Bueno, en awareness, bueno, pues podría ser, aquí tenemos como ejemplo un servicio profesional online. Vamos a imaginar, ¿vale?, que es un gabinete de psicología online, por decir algo. Fijaos, veis que estoy poniendo ejemplos diferentes para intentar cubrir diferentes casuísticas de la manera más sencilla. Imaginaos que yo tengo un gabinete de psicología online, ¿vale? Bueno, en awareness, pues mi One Metric That Matters, mi métrica que importa, podría ser los visitantes únicos a mi web de servicios de psicología online. En adquisición, pues el ratio de conversión, ¿vale? Pues el ratio de conversión en este caso podría ser la cantidad de pacientes que me rellenan el formulario para apuntarse, ¿vale?, a mis sesiones de psicología online.
Activación. Las contrataciones. El dato sería el número de contrataciones al mes que yo consigo, ¿vale? Porque esto ya no es gente interesada, sino gente que ya se ha convertido en cliente y me está pagando. Retención. El total de usuarios mensuales recurrentes, ¿vale? Si yo tengo 40 clientes que están recurrentemente pagando por mis servicios, bueno, yo eso lo mido cada mes y, bueno, pues esa métrica, pues puedo fijarme como objetivo que en lugar de ser 40, que sean 50, ¿vale? En cuanto al revenue, pues el ingreso medio por cliente, esto es el ARPU, es una métrica típica de nuestros amigos los financieros, pero que también la podemos usar nosotros en marketing, ingreso medio por cliente. Y en cuanto al referral, bueno, pues porcentaje de usuarios que envían un testimonio para que lo publiquemos. El típico testimonio de, bueno, pues este psicólogo es magnífico, ha solucionado todos mis problemas, ¿vale? Vale. Y bueno, ya para terminar y dar paso a las preguntas, me paso un minuto ya, podemos tener este esquemita que os planteo aquí, ¿vale? Fijaos, yo tengo para cada una de las fases la métrica que importa y unas estrategias para mejorar esa métrica, ¿vale? Yo aquí, por ejemplo, puedo decir, bien, pues mira, yo voy a ver si puedo mejorar el tráfico en la web haciendo pues una campaña en Facebook, por ejemplo, ¿vale? Mi hipótesis es que haciendo una campaña en Facebook voy a conseguir mayor tráfico en la web interesado en lo que yo vendo. Bueno, pues yo voy a hacer el experimento, voy a hacer una campañita experimental a ver qué pasa y voy a ver si obtengo un resultado positivo. Vale, y así con cada uno de los conceptos. Voy a ir definiendo estrategias, voy a experimentar con esas estrategias a ver si funcionan. ¿Que funciona? Fantástico, ya estoy creciendo, ya estoy escalando. ¿Que no funciona? Ningún problema, pruebo otra distinta. Lo importante es tener siempre una única métrica que importa para cada uno de los conceptos y estar siempre experimentando con una única estrategia para esa única métrica mejorarla, ¿vale? Digamos que este es el método basado en growth hacking más recomendable y más eficaz en la actualidad, al menos desde mi punto de vista. Esto ya sí que es una opinión, ¿vale? Esto, aquí podría haber otro experto que me lo discutiera, pero esta es la aproximación metodológica que yo recomiendo para diseñar modelos de escalado de mi organización realmente profesionales y que no estén basados simplemente en hacer cosas como meter presión al equipo comercial para que vendan más y incrementar la cifra de facturación sin redefinir mi modelo de negocio, ¿vale? Porque obviamente las cosas que hagamos para cambiar nuestra capacidad de retener a los usuarios, nuestra capacidad de conseguir que sean más recurrentes, nuestra capacidad de conseguir incrementar el porcentaje de usuarios que nos conocen y que al final se convierten en clientes. Todo eso lo que está haciendo es redefinir nuestro modelo de negocio, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la presentación. Espero que os haya resultado útil, interesante y ya lo único que me queda es contestar a vuestras preguntas. Bueno, voy a entrar en el chat para ver qué me habéis puesto por aquí. Antes tuve que cerrarlo porque era la razón por la que me entraba un poquito de retorno, pese a que lo tenía silenciado. Bueno, vamos a ver. Vale, Nayara. Funnel es, bueno, ya lo he explicado, es el embudo. Funnel es embudo en inglés, ¿vale? Ya lo he explicado. Y bueno, lo llamamos embudo, ya he explicado también por qué, porque tiene forma de embudo, ¿no? Digamos que por arriba entra muchísima gente y a medida que esa gente va avanzando en la relación con la marca, pues se nos van cayendo por el camino. Hay dos embudos. El embudo tradicional de ventas, que es un embudito que nos habla solo del proceso que hay entre el primer contacto y la venta, y luego tenemos también el embudo de growth hacking, que es más amplio, más completo y yo diría que más profesional y más moderno porque incluye toda la vida del cliente. Ese embudo nos habla también, una vez que el cliente ya ha comprado, de qué es lo que pasa después, de si nos sigue comprando, de si cada vez que nos compra se gasta más dinero, de si nos está recomendando, etc. Espero que haya quedado respondido.
Gracias por los saludos, Miguel. Saludos desde Madrid. No os lo he dicho, pero estoy en Madrid por si tenéis curiosidad. Bien, Juan Carlos comenta que la conversión es muy importante. La conversión lo es todo. Lo es todo. Es ese momento mágico en el que, bueno, conversión puede ser lo que digamos, ¿eh? Conversión puede ser que nos rellenen un formulario, conversión puede ser muchas cosas, pero generalmente llamamos conversión al momento mágico en el que el potencial cliente se convierte en cliente. Por eso se llama conversión. La importancia pues es tremenda. Bueno, Juan Carlos pregunta, tendencias emergentes en el ámbito de la escalabilidad para la pyme. Bueno, pues la tendencia emergente es precisamente lo que yo os acabo de comentar. Antes la escalabilidad se contemplaba básicamente como un proceso puramente comercial a través del cual vendo más. Hoy en día la escalabilidad pone más el foco en qué es lo que hacemos con los clientes que ya tenemos, ¿vale? No solo con conseguir clientes nuevos, y también pone el foco en la redefinición del modelo de negocio y no tanto en un puro incremento de ventas. Pero bueno, digamos que para responderte a tu pregunta tendría que resumir todo el seminario. Supongo que esta pregunta la hiciste al principio del seminario y bueno, pues habrá quedado ya respuesta. Otra pregunta de Juan Carlos, ¿de qué manera la tecnología puede facilitar la escalabilidad? Bueno, fíjate, Juan Carlos, me encanta tu pregunta, muy bien tirada, porque realmente todo lo que yo he explicado no sería posible sin tecnología. Fíjate que estamos hablando de datos, estamos hablando de métricas. Necesito tecnología para tener esa información. Yo para poder trabajar, como habéis visto, necesito analítica web. Necesito tecnología para mi analítica web. Necesito un CRM, por ejemplo, para saber si tengo un negocio B2B, es decir, un negocio de venta a profesionales, de venta entre empresas, pues voy a necesitar un CRM, ¿vale? Pues para ver en qué estado está cada cliente, cómo voy relacionando con él, de que al final la tecnología es imprescindible, el papel que juega es absoluto, desde el momento en que estamos tomando decisiones conducidas por los datos, ¿vale? Data Driven implica tecnología, sin ningún género de duda. Muchas gracias, Juan Carlos, porque creo que es una pregunta muy, muy importante. Una estrategia de gestión de canales para obtención de leads. Pues Iñaki, es una pregunta apasionante, pero sería otro seminario distinto, ¿vale? Haría falta un seminario completo para poder contestar a esto. De todos modos, hay un aspecto que me gusta mucho de tu pregunta y es que introduces el concepto canales. Algunas empresas, cuando hacen el cálculo del coste de adquisición de cliente, lo hacen por canal. Yo recomiendo, como mínimo, tener un cálculo total de organización. Pero si tenemos estrategias muy diferentes por canales muy diferenciados, no es mala idea tener ese cálculo también por cada canal, ¿vale? Así que te agradezco mucho la pregunta, Iñaki, porque me ha dado pie a explicar este pequeño matiz que había pasado por alto y yo creo que es importante. Gracias, Iñaki. Y lamento no poder dar ahora otros 45 minutos de webinar para explicar estrategias de canales. Pero bueno, pues oye, me apunto a la idea porque puede ser interesante para un futuro webinar. Bien. Bueno, Miguel Ángel dice si puedo dar algún ejemplo, pero no sé a qué se refiere. Como he dado varios ejemplos a lo largo del webinar, posiblemente sí que apareció después el ejemplo del que hablaba Miguel Ángel, no lo sé. Bueno, Nayara. ¿Algún ejemplo de escuela de ingeniería privada? Pues no. No, he trabajado con muchos tipos de negocios y conozco muchos casos, bueno, pues desde gabinete de psicología online, tiendas de comercio electrónico, hoteles, bueno, todo tipo de negocios, pero escuela de ingeniería privada, pues no. No se va a dar el caso, así que no te puedo poner ningún ejemplo. Es un caso muy nicho bueno, desde luego sería apasionante, Nayara, aplicar todo este modelo al caso que planteas. Sería realmente apasionante aplicar el modelo. Me parece muy bien. Ya me has dejado ahí me has dejado la curiosidad. Bueno, Juan Carlos pregunta tipo de habilidades y competencias para... Vale, Juan Carlos, sí. Bien, bueno, dado que tomamos decisiones conocidas por los datos,
Y dado que el futuro es muy digital, aunque vendamos cosas que sean muy físicas y aunque estemos en sectores tradicionales, yo siempre recomiendo buscar perfiles digitales. Perfiles digitales no significa buscar en nativos digitales ni gente joven, ¿vale? Bueno, que si son jóvenes, estupendos, pero no debemos incurrir en el edadismo. Los profesionales más digitales que conozco son gente muy mayor, ¿vale? De hecho, a mí siempre me gusta decir que los nativos digitales, estos chavales de 15 años, 16, 18, que han nacido y se han criado en la sociedad de la información, han podido criarse en la sociedad de la información porque sus padres la hicimos para ellos. Ya estaba ahí de antes, ¿vale? Entonces, cuidado con sobrevalorar el nativo digital. Tenemos que buscar personas que tengan perfiles digitales, Juan Carlos, pero siempre sin incurrir en el error de creer que eso significa personas jóvenes. No, significa personas de todas las edades, ¿vale? De todas las edades. Pero siempre perfil digital. Esta es la mejor recomendación que puedo darte así rápidamente y sin entrar más en profundidad en el asunto. Sí, bueno, vale, no leo bien tu nombre porque has puesto ahí una especie de nick, pero bueno, alguien comenta que le sorprende que alguien no sepa cuánto le cuesta conseguir un cliente. Pues de verdad, créeme que 9,5 de cada 10 empresas, si tú les preguntas esto, no te lo saben decir o te dicen algo que se les pasa por la cabeza, pero que no lo tienen medido de forma precisa. Sí, es sorprendente. Suele pasar, además es curioso, con startups, con empresas muy recientes, empresas modernitas, normalmente sí que te lo saben decir porque suele ser gente pues, que se ha formado, que ha estudiado mucho, pues que a lo mejor acaban de salir de una escuela de negocios como IEBS y estaban debidamente formados. Pero cuando hablas con pymes ya consolidadas, la típica pyme que lleva 20 años haciendo negocios, pues realmente les preguntas esto y ni siquiera saben de lo que les estás hablando. A mí me da mucha pena y me escandaliza mucho, como decía, me subo por las paredes como Spiderman porque realmente no lo entiendo, me da muchísima rabia. Bueno, Fátima comenta que su empresa es una micropyme. Pues Fátima, si eres micropyme tienes que ayudarte tú solita, haciendo lo que yo comentaba en este webinar. Lo que pasa es que, claro, en estos 40 minutos pues no ha habido tiempo suficiente para que tú te quedes suficientemente preparada como para hacer esto tú sola, ¿no? Pero yo te recomendaría formarte porque si no tienes recursos para contratar a un consultor experto en este tipo de cosas, pues no te va a quedar más remedio que hacerlo por tus medios bueno, tomártelo casi como un desafío personal. Y ahí mi mejor recomendación es formarse para hacer las cosas bien por ejemplo, pues no cometer algunos de los errores que he comentado en este webinar. Vale. John, ¿algún ejemplo de un negocio de ropa? Si es una tienda online de ropa, bueno, pues aquí en el webinar ya hemos puesto algún ejemplo de tienda de comercio electrónico. Bueno, todo lo que he explicado aquí, John, es directamente aplicable a un negocio de venta de ropa online. Todo, el 100%, directamente aplicable. Bueno, gracias a ti, Juan Carlos, por las preguntas muy, muy interesantes. Iñaki nos tiene que dejar y nos agradece las iniciativas. Y bueno, pues nada, compañeros, compañeros emprendedores, compañeros estudiantes, yo también soy estudiante, ¿eh? Llevo toda la vida estudiando y no pienso parar de hacerlo. Espero que os haya sido útil esta presentación. Bueno, son 45 minutitos y a ver si lo que da, pero bueno, creo que les hemos sacado un buen partido. La ronda esta de preguntas ha sido muy interesante. Y nada, lo dicho, como última recomendación, aunque os la doy, bueno, pues es un espacio de una escuela de negocios, parece que es una recomendación interesada, pero no. Si estuviéramos tomándonos un café en un bar, os diría exactamente lo mismo, os lo prometo. Formaros es la mejor inversión que podemos hacer. Cuando invertimos en un negocio, a lo mejor el negocio sale mal, ¿vale? Pero cuando invertimos en formación, si elegimos la escuela correcta, eso siempre sale bien. Eso es algo que te llevas para toda la vida. Bueno, muchas gracias chicos, si os parece bien, terminamos aquí la sesión.
Gracias por la asistencia y por la participación. Bye, bye.